Santo. Tú eres. Bendiciones para todos los que miran este video llamado Cleptomanía Literaria. Es una tarea incómoda denunciar el error y el engaño, pero es peor callar ante la mentira y la falsedad, porque no podemos ser cómplices, mis queridos hermanos, del reino de las tinieblas. Es doble pecado. Eso mismo nos advirtió para los últimos días de la pandemia de los engaños religiosos, de acuerdo a Mateo 24, cuando nuestro hermano mayor nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y engañará, si le fuere posible, aún a los escogidos. Cuando nosotros saltamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la misma advertencia nos da Dios a través del profeta Jeremías. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Oh, mis hermanos, el cielo nos dice, estos versículos de Jeremías condenan el copiarse de otra persona dándose un lenguaje inspirado. Estos versículos condenan a los que hacen a Dios autor de sueños y visiones mentirosos, los que mienten usurpando el puesto de los profetas, diciendo que Dios ha hablado por medio de ellos. El octavo mandamiento, el principio de Éxodo 20, Deuteronomio 5, nos habla del principio de la propiedad ajena. Dice claramente la palabra: no robarás. Saben que existen muchas clases de robos. Hay gente que roba dinero, hay gente que roba casa, hay gente que roba apartamento, hay gente que roba carro, hay gente que roba bancos. Hay muchas clases diferentes. Hay una tremenda gama de ladrones en este mundo contemporáneo. Esta palabra robo viene del griego kleptos, que significa ladrón. La palabra cleptomanía es la obsesión de robar lo ajeno. Y esta expresión, esta palabra en griego, la encontramos en el Nuevo Testamento 16 veces. Pero ¿saben, mis queridos? Existe otra clase de cleptómanos o ladrones que no son enviados a la cárcel por sus delitos. Me refiero a los ladrones copiadores de material literario ajeno. Usando la usurpación y la mentira, usan material literario privado de otro y le ponen el nombre personal. ¿Saben? Esto es plagio o robo literario. En el Salón de la Fama tenemos muchos plagiadores o ladrones literarios. Por ejemplo, el señor José Smith, el profeta de la secta mormona, fue acusado de plagio cuando se copió de las tablas allá en el Cerro de Cumorah, en Utah, sus libros y formó su hermoso y vendido libro de Mormón. Martin Luther King Jr., ese hombre que luchó por los derechos civiles de muchos afroamericanos, fue también acusado de plagio. El señor Hal Lindsey, esos escatólogos, Tim Hatch, Jerry Falwell, han sido también acusados de plagio literario. Y últimamente, por la abundancia, por la copiosa abundancia de plagio, está Elena de White ocupando uno de los primeros lugares en el mundo contemporáneo. Se le llama la pluma inspirada, pero perdón, lo decimos con respeto. No es la pluma inspirada, es la pluma copiadora no inspirada de la secta adventista del séptimo día. Plagio es un robo literario, copiar de otros autores y presentar la copia como si fuera propia. Mis queridos hermanos y amigos, esto es deshonestidad, es falta de ética, es mentira y también es hipocresía. Lo explico. Porque si digo que es pecado robar y robo, si digo que es pecado mentir y miento, entonces me convierto en un hipócrita. Repetimos, la palabra cleptomanía literaria es la tendencia de robar material literario y colocarle la firma personal. Es una realidad también
Y lo decimos para el beneficio de todos los que miran este video, que todos nacemos originales y morimos copias. Pero desgraciadamente unos mueren más copias que otros. Hablemos brevemente del surgimiento confuso, del surgimiento oscuro de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes saben que la iglesia adventista del séptimo día, esta secta, surgió de un error profético de 1844 producido por William Miller. De los 50,000 seguidores que tenía William Miller, el grupo quedó reducido después del chasco de 1844. Y uno de esos grupos siguió con la enseñanza de que algo ocurrió realmente en 1844. Al reinterpretar Daniel 8:14, ellos llegaron a la antojadiza conclusión de que el santuario era el cielo, que Jesús pasó del lugar santo al santísimo, que los pecados no fueron completamente perdonados en la cruz del Calvario. Y para poder sostener este anacronismo, este error de la época, ellos inventaron la profecía de los 2300 días con su famoso juicio investigador. Vale la pena anotar, mis queridos amigos y hermanos, que es la única secta en el mundo entero que sostiene esta doctrina herética en contra de la palabra del Señor. Para darle vida a estas y otras doctrinas mal formadas en este movimiento sectario, aparece Elena de White con sus supuestas visiones y sueños, reclamando autoridad, diciendo que Dios hablaba por medio de ella. Estamos hablando de la conciencia de la iglesia adventista del séptimo día. He aquí sus palabras reclamando autoridad divina. Ella dice: es Dios y no un mortal quien ha hablado. Testimonios tomo 8, página 257. Estamos haciendo la referencia en los libros en inglés. Ella enfatizó, mis queridos televidentes, el origen divino de lo que ella decía. Fíjense su lenguaje reclamando autoridad. Yo no escribo ningún artículo expresando meramente mis propias ideas. Son las que Dios ha abierto delante de mí en visión. Son los preciosos rayos de luz brillando desde el trono. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 67. Recuerden que ella dice que ella ningún artículo expresa otras ideas, sino las ideas propias de Dios. Ella enfatizó su origen divino diciendo: mis puntos de vista fueron escritos independientes de libros o de las opiniones de otros. Manuscrito 7, 1867. Ella dice aquí que otros autores son independientes a la supuesta revelación del cielo. ¡Wow! Ella tiene una gama de citas en su libro rojo donde ella reclama autoridad divina. Aquí ella pretende decir que el Espíritu Santo simplemente la iluminó. Así dependo del Espíritu Santo para relatar o escribir una visión como al recibirla. Dones espirituales, tomo 1, página 293. Pero permítanme decirles en forma anticipada que es una mentira, porque ella no tuvo ninguna revelación de Dios, como daremos las evidencias a través de esta presentación. En esta referencia ella dice que Dios habla por medio de Elena de White. En los tiempos antiguos Dios habló por medio de los profetas y apóstoles. En estos días Él habla por medio de los testimonios. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 148. Debido a lo que ella dice, Elena de White se ha convertido en la conciencia de la iglesia sectaria del séptimo día. Y no solamente es toda la gente que se oponía a sus escritos por ver la malformación y el origen indeciso y secreto de sus visiones, advierte contra aquellos que no aceptan sus escritos. Siempre se escudaba con visiones. Ella decía: los que se oponen a los testimonios, yo vi que no están peleando contra nosotros, sino contra Dios. Testimonios, tomo 8, página 260. Siempre ella protegía sus plagios con visiones del cielo. Por ejemplo,
los que descubrieron sus errores, sus plagios, sus mentiras y sus contradicciones, problemas sobre el santuario y los plagios de la pluma copiadora de Elena de White, el señor Crozier, 1847, 1846, Dr. Kellogg, 1901, Canray, Wagner, Ballinger, Fletcher, Conradi, Prescott, últimamente Brisbane, Del Montfort, y todos los que han descubierto sus errores, sus anacronismos, sus contradicciones y sus plagios, ella simplemente los mandó al infierno. Este es el lenguaje insultante y condenatorio contra los que le preguntaban por sus dudosas visiones y sueños. De Canray dijo lo siguiente: es un agente especial de Satanás para obrar en la ruina del alma. De Carta 1, 1880. Oh, de paso, mis queridos amigos y hermanos, recomendamos esta obra maravillosa, El Adventismo Renunciado. Está en español en el internet. Si usted tiene dificultades para encontrarlo, mándeme una nota y con mucho gusto lo voy a orientar para que lo lea en español. Esta es la obra clásica, la mejor obra que hemos encontrado, como el señor Canray, testigo ocular de los errores de Elena de White, pudo desenmascarar los errores de Elena de White. ¿Dónde lo mandó? ¿Saben dónde lo mandó? Lo mandó al infierno porque le destapó la caja de Pandora. No solamente él, mis queridos hermanos, este hombre fue tremendo, el que descubrió los errores de la profetisa falsa Elena de White contra el señor Jones en 1888, que trajo al seno de la iglesia el mensaje de la justificación por la fe. Cuando él llegó del mundo evangélico fue recibido con aplauso, pero cuando el señor Jones en 1888 juntamente con Wagner no aceptó lo que ella pretendía, ser profetisa de la iglesia adventista, ella le dijo al señor Jones: señor, usted ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. En la colección del señor Cres, página 33, todo esto está documentado. Contra un siervo, el pastor Ballinger, que cuestionó sus doctrinas y visiones, ella dijo: no con lenguaje conciliatorio. Pastor Ballinger es dirigido por agencias satánicas y líderes espirituales invisibles. Ahí está la referencia en el manuscrito número 760 en la página 4. ¿Recuerdan al doctor Kellogg? Tremenda autoridad en la reforma pro salud, en el movimiento sectario. Cuando el doctor Kellogg llegó a la denominación, dijo que era un ángel de Dios, pero cuando él le descubrió le destapó la caja de Pandora, ella dijo claramente y lo mandó al infierno diciendo: este hombre es inducido por Satanás como nunca un hombre fue. Carta 2, 18. Contra aquellos que rechazaron el mensaje de Miller, ella escribió: el tiempo de su salvación ha pasado. Verdad presente, agosto 1 de 1849. Todos los evangélicos sinceros que no siguieron los errores de William Miller y de este movimiento sectario fueron enviados directamente a quemarse al infierno. Los que rechazaron la puerta cerrada enseñada por ella durante 7 años con visiones, y eso está sostenido y está evidenciado. Entre 1844 y 1851 ella tuvo varias visiones diciendo que el fin de la gracia se había cerrado y que Cristo vendría en su día. ¿Saben dónde lo mandó? Ellos sufrirán la muerte, manuscrito 11 de 1850. Contra los mismos hermanos cristianos evangélicos nos dijo y dijo de estas iglesias: son iglesias caídas y forman parte de Babilonia. Dones espirituales, tomo 1, página 133, 136. Lea usted, mi querido amigo. Obviamente estamos hablando de las referencias en inglés. Para darle autoridad a sus plagios, ella usó la revelación directa de Dios 3.709 veces más o menos. Escuchen, ella dice: yo miré 1993 veces, me fue mostrado 978 veces, dijo el ángel 265 veces, en visión me fue mostrado 3.709
320 veces. Luz me fue dada 153 veces. ¿Saben que esa expresión me fue mostrado y yo miré en el libro original? En el libro original, primero es escrito, está registrado 409 veces. Mis hermanos, comenzaremos diciendo que Elena de White tuvo la osadía de copiarse de los libros apócrifos, llamados la apócrifa, esos libros escritos en el periodo intertestamentario entre Malaquía y el apóstol San Marcos. La apócrifa fueron rechazados por las sociedades bíblicas en 1827, pero fueron declarados inspirados por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, 1545-1563. Ella tuvo una visión acerca de los libros apócrifos, tuvo una visión de la aprobación de los libros apócrifos. Escuchen lo que ella dice. Yo vi que la apócrifa era el libro escondido y los sabios de estos últimos días deberían entenderlo. Manuscrito 4 de 1850. Saben que cuando su esposo escribió una palabra, la manada pequeña, en 1844 y 47, encomia, levanta y ensalza los libros apócrifos. Ella copió, escuchen lo siguiente, la descripción bella, preciosa de Jesús del libro segunda de Esdras, capítulo 2, versículo 42 al 43. ¿Sabe dónde está eso? En primero es escrito, página 287, 288. Por la brevedad del tiempo no podemos colocar toda la cita, pero la dejamos como tarea para que usted lo pueda confirmar. ¿Saben que ella habla del arca escondida por los judíos cuando vino la invasión de Babilonia? ¿Saben de dónde lo copió? Segunda Macabeos capítulo 4, versículo 8, y están Profetas y Reyes, página 453. Y aquí un ejemplo de los plagios erróneos de Elena de White, errores anticientíficos y antibíblicos de los libros apócrifos. Por ejemplo, dice el libro de Jacer, los jueces y gobernantes enseñaron la mezcla de animales de una especie con otra especie. ¿Saben que el libro de Jacer es interesante porque dice cosas contradictorias? Por ejemplo, el libro de Jacer dice que caía nieve antes del diluvio. En lugar de decir que habían 10 plagas en Egipto, el libro de Jacer menciona 15 plagas en Egipto. Y en el libro de Jacer encontramos que un lobo habla con Jacob. Pues fíjense, este concepto anticientífico de la amalgamación entre bestia y hombre fue copiado por Elena de White. Fíjense claramente en Dones Espirituales, tomo 3, páginas 64 y 65. Esa versión ha sido completamente borrado y esto fue copiado del libro de Jacer. Pero si hubo un pecado por encima de los demás que motivó la destrucción de la raza por el diluvio, fue el pecado fundamental de la amalgamación de hombre con bestia, el cual desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. ¿De dónde vino esta idea, mis queridos hermanos? Esta idea vino directamente de un libro apócrifo llamado el libro de Jacer. Ahora miremos cómo Elena de White, la pluma copiadora, copió y plagió al profeta José Smith de la secta mormona. Fíjense lo que dice el libro de Mormón. El Señor vendría a redimir a su pueblo, pero no vendría a redimirlo en sus pecados, sino de sus pecados. Léalo en el libro de Mormón, Elamán, capítulo 5, versículo 10, año 1830. Ella se copia diciendo: Jesús murió no para salvar al hombre de sus pecados, sino de sus pecados. Sigue diciendo el libro de Mormón, tercera Nefi 28:35, escrito en 1830. Y mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Lo copia ella, Testimonios tomo 4, página 84, escrito en 1876. Y esto hubiera sido mejor para ellos si no hubiera nacido. Fíjense en el libro de Alma. Y Alma comenzó a declarar, y según el Espíritu profecía que estaba en él, conforme al testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Alma, capítulo 5, verso 57, escrito en el libro de Mormón, 1830. Ella lo copió parecido. Usted ha insultado el Espíritu de Dios. Usted sabe cómo él mismo se ha manifestado a través del Espíritu de profecía.
idéntico, el pensamiento, la idea es simplemente una copia. Testimonio, tomo quinto, el año 1882. Fíjense que el nieto de Ellen White hizo una analogía interesante en uno de sus libros. Él dijo, oh sí, la copia más perfecta de nuestra iglesia es la iglesia mormona. Él decía, José Smith fue un hombre joven, Elena de White también fue una joven débil y joven. José Smith tuvo visiones y revelaciones. Elena de White también tuvo visiones y revelaciones. José Smith escribió sus visiones y dice el señor Arturo White, también Elena de White escribió sus visiones. Permítanme decirles, también podemos añadir lo siguiente, el mormonismo es una secta, la iglesia adventista también que es una secta. ¿Saben por qué? La mayor evidencia de una secta religiosa es revelación extrabíblica. La Biblia no es suficiente, necesitamos más revelación, necesitamos más visiones y más sueños para complementar y encadenar la palabra del Señor. Otra profetisa falsa de la cual se copió Elena de White fue Mary Baker, la profetisa de la Iglesia Ciencia Cristiana. En 1875 esta profetisa escribió, la oración no puede cambiar la ciencia del ser, pero tiende a ponernos en armonía con ella. Fíjense lo que ella escribió en Lecciones Prácticas del Gran Maestro. La oración no es para efectuar ningún cambio en Dios, es para ponernos en armonía con Dios. Escrito cuando en 1900. Este mismo libro de la profetisa Eric Baker dice lo siguiente: Él nos moldeará y nos configurará nuevamente hasta que despertemos en su semejanza. En la página 4. Ahora viene la pluma copiadora de Elena de White. Entonces Él nos moldeará y nos configurará según la semejanza divina. Señales de los tiempos, noviembre 3 del año 1903. Sigue hablando dice claramente en la página de la profetisa de la ciencia cristiana, sus imperfecciones y su impureza sintieron el siempre presente reproche de su perfección y su pureza. Y dice Elena de White, fíjense lo siguiente, en el libro de Educación, página 79, 1903, su presencia era un reproche para todas las cosas erróneas y despreciables. A la luz de su pureza, los hombres se veían a sí mismos que impuros. Asombroso, asombroso. ¿Saben que este libro llamado Ciencia Cristiana por la profetisa de esta iglesia, esta secta religiosa, fue muy popular en 1875? En esos años se vendieron 10 millones de copias de la secta Ciencia Cristiana y una de esas copias cayó en manos de la profetisa visionaria Elena de White. El descubrimiento de los plagios de Elena de White data desde 1889, cuando los periódicos destaparon la caja de Pandora. Uso esta expresión porque es muy singular para mostrar cuándo se descubren las cosas. Elena de White fue acusada de plagio en un foro público en marzo 10 de 1889. ¿Sabe dónde está? En un periódico, Enterprise, publicado cerca de San Francisco, en California. Si el plagio no era condenado, ¿por qué fue condenado en 1889? Hay un argumento bien estreñido, que en aquella época de Elena de White no era pecado copiarse. Mis queridos hermanos, eso está escrito desde la época de Jeremías y de la época de Moisés, que es un pecado y falta de ético, deshonestidad y mentira copiarse de los demás. Saben que la conferencia en general, cuando vino esta ola de críticas, comentarios y evidencia de los plagios de la profetisa, entonces llegaron a la conclusión que sí hubo plagio, que hubo copia, pero solamente ascendía al 8 al 10% máximo. Pero después, señores, de Walter Reed, cuando Walter Reed sacó este hermoso libro, La mentira blanca, The White Lie, de Walter Reed, cuando el señor Fred Bergman comenzó a investigar detenidamente y otros estudiaron y sacaron más evidencia de los plagios y robo literario, entonces llegaron a la conclusión que Elena de White se copió el 90% de todos sus escritos. ¿Saben que Walter Reed, este hombre, un exministro adventista,
Desafió a la iglesia, a los fideicomisos, al White State, a los encargados de los libros de la profetisa de la secta, para que comprobaran que el 20%, escuchen, el 20% de Elena de White era original. La respuesta, nada. El silencio fue sepulcral. No pudieron responder las aseveraciones y evidencias de estos investigadores. Hubo un hombre llamado Fred Bellman. Este hombre investigó por 8 años y la conferencia le pagó $125,000. Se gastaron más de $125,000 estudiando. Y este escolástico de la iglesia adventista, estamos hablando de ángel interno en la secta adventista, escogió 15 capítulos al azar del libro deseado de todas las gentes. Esta es la voz interna de la iglesia y es un hombre que habla en el libro, en la revista Ministerio, octubre de 1890. Acerca del deseo de todas las gentes, la joya, una de las joyas más preciosas de Elena de White, entre comillas, fue compilado por la señora Marian Davis, una de sus secretarias profesionales, y dice claramente el señor Bellman: para comenzar, en mi juicio, este es el más serio problema que debe ser enfrentado con la dependencia literaria, copiándose de Elena de White, porque esto golpea el corazón de su honestidad, integridad y por lo tanto su confiabilidad. Ministerio, noviembre, página 11, el año 1990. Es de primera importancia notar que fue Elena de White misma, no sus asistentes literarios, quien compuso el contenido básico del texto del libro El deseado de toda la gente. Al hacer esto, fue ella quien tomó expresiones literarias, copió de las obras de otros autores sin darles crédito como sus fuentes. Esto es un plagio. Segundo, debe reconocerse que Elena White usó los escritos de otras personas consciente e intencionalmente, implícita o explícitamente. Elena de White y otros que hablaron en nombre de ella no admitieron y hasta negaron la dependencia literaria, copiándose de parte de ella. Ministerio, la página 11. ¿Saben que el señor Bellman dice, Elena White mintió 10 veces negando su dependencia literaria de otros autores? Escuchen, lo negó 10 veces estando vivo. Los autores preferidos de Elena de White fueron William Hanna, La vida de Cristo; Daniel March, Escenas nocturnas de la Biblia; otro libro bien usado por ella, Hogares y caminatas de Jesús. Saben que es interesante saber que cuando ella murió, en su biblioteca se encontraron más de 1000 libros de los autores filisteos de las iglesias de Babilonia, de las iglesias protestantes, de las que formaban parte de Babilonia, más de 1000 libros. William Hanna, sus autores preferidos: William Hanna, Daniel March, John Harvey, Frederick Farrar Jones, Ingraham, Eder Chain. ¡Wow! Aquí tengo ese libro. Uno de los libros más usados y copiosamente usado por Elena de White se llama La historia bíblica del Antiguo Testamento, de una obra clásica preciosa, y esto se encontró en los libros que tenía Elena de White en su propia casa, allá cerca de San Francisco, cuando murió. Wayland, John Milton, White, Urias Smith, Fleetwood, Taylor, Coles, Connie Byrne. Hermanos, una cantidad innumerable de libros que cuando usted lee los libros de la profetisa de la iglesia adventista encuentra que simplemente son copias. El conflicto de los siglos. Primero fueron escritos 4 pequeños tomos llamados Dones Espirituales, editado en 1858-1864. Después se ampliaron en el Espíritu, Profecía, 1870-1884. Y finalmente fueron expandidos en los 5 libros llamados La Gran Controversia. Más tarde se convirtió en el conflicto de los siglos, 1888. ¿Saben qué pasó con el libro El Conflicto de los Siglos?
uno de los libros que habla más de escatología, de la marca de la bestia, juicio investigador y tantas cosas interesantes. Hubo un investigador, un profesor de colegio, hizo una tesis doctoral, escuchen, hizo una tesis doctoral en el conflicto de los siglos. Y Donald McAdams dice lo siguiente: debería escribirse al pie de cada página el crédito de donde fue copiado el libro El conflicto de los siglos. Es decir, ni una sola página del conflicto de los siglos es original, fue copiado. Mis amigos, nacemos originales y morimos copia. Lo más delicado y lo más grave es cuando decimos, Dios me ha mostrado, me ha revelado. Ponemos a Dios como testigo de la mentira. Esto lo puede usted documentar en el libro Spectrum, el volumen 10, número 4, en la página 34. Hay un libro interesante, lo vendí, no sé por qué, me deshice de él, apunte biográfico de la vida de Pablo, de los señores Conybeare y Howson, fueron escritos en Londres en 1851 y 52. Pues bien, este libro, apuntes biográficos de la vida de Pablo, fue escrito letra por letra. Elena de White le puso su nombre y lo sacó en 1883 y fue acusada de plagio por esto. La Review lo imprimió en 1974 y cuando vino la demanda, inmediatamente que lo sacaron de circulación, totalmente copiado el libro, solamente le puso una pasta, le puso un nombre y vamos a venderlo como si fuera inspiración de Dios. ¿Saben que Arturo Daniel en 1914 en la conferencia general él le habló a todos los delegados? Ustedes conocen el problema en que nos metimos a causa de este libro. Él dice más adelante, allí vi la manifestación de lo humano en estos escritos. ¿Saben qué ocurrió en 1914? La conferencia general, que es la máxima voz de Dios, de acuerdo a la profetisa, es la última voz de Dios, decidieron dejar de circular los libros de Elena de White en la iglesia adventista, pero nada más de dicho, porque en lo práctico ellos siguieron usando la misma cosa. El libro Patriarcas y Profetas, mis queridos, es la misma cosa, escrito en 1890, cuando nosotros tomamos este libro de Alfred Edersheim, tremendo libro, historia del Antiguo Testamento, esta tremenda obra. Cuando usted mira las primeras páginas va a encontrar la misma secuencia y lo puede también usted cotejar en el libro La Mentira Blanca. Por ejemplo, en la introducción dice Patriarcas y Profetas, ¿por qué fue permitido el pecado? Y en la introducción de este libro dice introducción, por ejemplo, dice en Patriarcas y Profetas, uno de los primeros capítulos, la creación, dice este libro, la creación, la tentación patriarca. Aquí también dice la caída, Caín y Abel, sed y Enos. Es decir, la misma secuencia que encontramos en los libros de Elena de White, en Patriarcas y Profetas, lo encontramos acá y lo puede usted cotejar y comprobar en este trabajo magistral que hizo el señor Walter Reed escribiendo The White Lie, La Mentira Blanca. Es asombroso, mis hermanos. ¿Saben que J.N. Andrews fue uno de las pocas personas cultas en el movimiento adventista? Y él le dijo, sus visiones, señora White, son muy parecidas a las de John Milton en El Paraíso Perdido. Ella se sorprendió. ¿Saben que a John Milton le tomó 25 años escribir El Paraíso Perdido? A Elena de White solamente unos cuantos meses o años. Ella, cuando le dio una copia al señor J.N. Andrews, entonces dijo, gracias hermano Andrews, pero no lo voy a leer hasta que termine de hacer mi obra monumental. Y lo puso allá en un estante, no lo va a leer hasta que termine. Usted toma el libro de John Milton y estos autores, va a encontrar la misma similitud, parecidos, idénticos, cambiando nada más palabras, pero todo es prácticamente. Recuerden, el 90% de sus libros son plagios. Hagamos el juicio de dónde han llegado las copias. ¿Saben que después de la muerte de Elena de White, el borrador de los escritos, los errores visionarios de la profetisa, ella se vio en necesidad de contratar 2 secretarias profesionales? Escuchen, secretarias profesionales,
Fanny Bolton fue una de ellas. Al transcurrir del tiempo, ella se dio cuenta y se preocupó por la forma en que la gente tomaba los escritos de Elena de White. Ella escribió lo siguiente: me siento angustiada por este asunto porque siento que estoy actuando con engaño. La gente está siendo engañada acerca de la inspiración de lo que yo escribo y que esto salga bajo el nombre de la hermana White como un artículo especialmente inspirado por Dios. Declaración de Mary College, de Mary Kellogg, en marzo de 1908, y se llama ese capítulo, ese artículo, La Historia. Dijo Fanny Bolton acerca de lo que Elena de White escribía: los escritos de Elena de White son sacados de otra fuente. Los manuscritos de ella están llenos de cronología errada. Son escritos sin lógica, faltos de conocimiento y sin cultura. Lo que escribía Fanny Bolton, Elena White le ponía la firma personal y la gente piensa que es inspiración de Dios, y eso está también ahí cotejado. A raíz de esto, cuando la señora Fanny Bolton comenzó a decir y a comentar estos problemas, perdió su trabajo y fue enviada a Australia. Y Elena de White, en forma condenatoria, dijo: nunca más Fanny escribirá un artículo para mí. Después tuvo una visión de que Fanny Bolton era su enemiga porque también le había destapado la caja de Pandora. Ella tuvo dos secretarias. Primero fue Marian David y después Fanny Bolton, y todas dos tuvieron los mismos problemas en las copias, en los plagios de la profetisa de la secta adventista. El señor Canray escribe acerca de la iglesia adventista, de los plagios de Elena de White. Otro libro que escribió dice claramente acerca de Marian Davis: se le oyó gemir en su cuarto un día. Al entrar, otra empleada le preguntó la causa de su problema. La señorita Davis contestó: ojalá me muriera, ojalá me muriera. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa?, preguntó la otra persona. Oh, dijo la señorita Davis, este terrible plagio lo puede cotejar en el libro antes citado. Saben, en cuanto a la reforma pro salud, Ellen G. White llegó tarde con la reforma pro salud en 1873. ¿Saben que ese gran predicador John Wesley en 1746 creyó que la salud y la sanidad eran parte del evangelio, integral del evangelio? Estudió medicina y sus predicaciones tenían que ver también con la medicina. Conjugó la medicina con el evangelio. En 1844 una reformadora de la salud, la señora llamada M.L. Chu. Esta es la lista de una de las filisteas pioneras del mensaje de la reforma pro salud, 19 años antes de la profetisa mencionada. ¿Sabe lo que decía la señora Chu? El alcohol es un veneno mortal. Las medicinas a base de drogas son de los más perniciosas. La sal debe ser eliminada de la dieta. Las especies, la mostaza, la pimienta, el vinagre son perniciosos. El té, el veneno, es destructor. El tabaco es un veneno poderoso. Debe bañarse diariamente. El ejercicio, el aire puro, hay que usar la crema en lugar de la mantequilla. La dieta vegetariana es la mejor. El queso hay que usarlo muy pocas veces. El pan recién horneado no es saludable para el cuerpo. Y así una serie. Estos profetas de la salud fueron copiados por Elena de White, Sylvester Graham, James Jackson, el señor Metcalf, Halcott, Coles, Tryon, Jackson. Fueron la fuente para escribir el ministerio de curación, consejos sobre el régimen alimenticio. Recuerden la visión que tuvo Elena de White en junio de 1863, cuando tuvo y vio la visión de la reforma per salud. Saben, ella llegó 20 años tarde, porque mientras que conseguía y copiaba y compraba todos estos libros, le tomó 20 años copiarse los libros antes mencionados. Ahora, en forma sucinta y abreviada, porque el tiempo pasa, miraremos la pluma copiadora de Elena de White en otros escritos. Nuevamente le recomendamos conseguirse esos libros especiales para que usted misma lo pueda comprobar. La mentira blanca por el exministro Walter Reed. El libro del señor Canray está en español.
el adventismo renunciado en el internet lo puede conseguir. Si usted quiere, tiene la bondad y quiere llamarme o comunicarse, con mucho gusto le doy la forma para que usted lo pueda leer directamente en el lenguaje de Cervantes. Y veremos la forma, la cleptomanía en estas citas que estaremos leyendo de forma sencilla. Hablando del día de la expiación, escribe el señor Urias Elmí en el libro del Santuario, página 212, año 1877. En el día de la expiación, el sacerdote, tomando una ofrenda del pueblo, aparecía con la sangre de esta ofrenda general para el pueblo y la rociaba sobre el propiciatorio directamente sobre la ley. Esto lo escribió el señor Urias Elmí, que nos fue inspirado. Ahora escribe ella en el Espíritu Profecía 1884, página 265. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, habiendo tomado una ofrenda de la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre de esta ofrenda general y la rociaba sobre el propiciatorio directamente sobre la ley. Es simplemente una copia, es simplemente un plagio, de acuerdo a lo que estamos mirando y leyendo acá. Fíjense lo que dice el señor Larkins, un filósofo y pionero y reformador de la salud. Transgredir la ley física es transgredir la ley de Dios, porque Él es el verdadero autor de la ley física, como es el autor de la ley moral. Eso lo escribió en 1853, ahí está la cita. Fíjense, en el año 1900, en Lecciones Prácticas del Gran Maestro. La transgresión de la ley física es una transgresión de la ley moral, porque Dios es el verdadero autor tanto de la ley física como es el autor de la ley moral. Simplemente plagio. Nacemos originales y morimos copia. Fíjense lo que dicen estos autores acerca del tabaco. El tabaco es un veneno lento e insidioso, pero de los más nocivos. Excita y paraliza los nervios. La enciclopedia de un doctor, año 1857, páginas 363, 360. Es una enciclopedia. Lo que escribe Elena de White se copia la profetisa de la secta. El tabaco es un veneno lento e insidioso, pero no es más nocivo. Excita y después paraliza los nervios. ¿Dónde está escrito? En Dones Espirituales, tomo 4, página 128, y ahí está la fecha en que fue escrito, o más bien que fue copiado. Sigue hablando La filosofía de la salud, este libro también de un pionero de la salud. Más muertes han sido causadas por tomar droga que por todas las causas combinadas. Filosofía de la salud. Y ella aquí añade, me fue mostrado que más muertes han sido causadas por tomar droga que por todas las causas combinadas. ¿Dónde lo escribió? Dones Espirituales, tomo 1, páginas 120 y 151. Lo más delicado, lo más grave es que ella dice, me fue mostrado. Coloca a Dios como el autor de esta inspiración cuando simplemente fue un plagio o una mentira. Mis amigos, no podemos tapar el sol con la mano. Es una mentira solemne colocar a Dios con cosas que realmente no han sido mostradas como ella pretende en sus visiones. La mayoría de veces la profetisa de la secta añadía en su material copiado, me ha sido mostrado, vi, el ángel me dijo, tuve una visión, he sido instruida. Perdón, mis hermanos, pero no eran visiones, sino que a altas horas de la noche, Elena de White cerraba sus cuartos, cerraba la ventana y se ponía a copiar sus supuestas visiones y le ponía la firma, no le fue mostrado. ¿Saben dónde le fue mostrado? En los libros ajenos, robándose el material ajeno. Eso claramente está comprobado. Usted podrá sacar argumentos y perdón, le puede hervir la sangre, pero es mejor aceptar una verdad amarga que permanecer en una mentira dulce y agradable. Curación por el agua para las mujeres, página 100, 1844. Comer 2 veces al día es mejor que comer 3 veces. Viene ella más tarde y lo copia. Yo como 2 veces al día y todavía sigo la luz que me fue dada 35 años atrás. Consejos régimen alimenticio. Escuche, 35 años sosteniendo que le fue mostrado. No le fue mostrado. Le fue mostrado que era un libro de un reformador filisteo. Padres están bajo la obligación de enseñar y obligar a sus hijos a conformarse a la ley física para su propia seguridad. Filosofía de la salud por el doctor Larkin Coles, año 1853. Y aquí viene nuevamente ella con su supuesta visión. Me fue mostrado lo mismo,
que una de las grandes causas de la condición deplorable en los padres es que ellos no sienten la obligación de educar a sus hijos en la ley física. ¿Dónde les fue mostrado? 1872, en el libro del doctor Larkin Coles. ¿Saben? Me fue mostrado, fue instruido, vi el ángel. Era simplemente una muletilla para darle autoridad a todos sus escritos. Una conclusión de este servidor. Si ella dice que le fue mostrado, vi, revelación vino a mí, y de acuerdo a lo que hemos dicho, lo que dice el nieto Arturo White acerca de su abuelita, que tuvo más o menos 2000 visiones, entonces tendríamos que aceptar que la señora Elena de White, la profetisa de la secta adventista, mintió más de 2000 veces. Saque la conclusión y use el papel y sume y reste, mi querido amigo. Dios lo bendiga. Defensa de Elena de White. Fíjense lo que dice ella. Cuando ella fue acusada y fue acorralada contra la espada y la pared, no sabía qué decir. Nuevamente, ¿cómo se defendió? Yo tuve una visión. Yo tuve una visión en la cual estaba hablando ante una larga compañía, donde muchas preguntas, no eran unas cuantas, donde muchas preguntas fueron hechas concernientes a mi trabajo y mis escritos. Yo fui dirigida por un mensajero del cielo de no tomar el trabajo de recoger y responder todas las inquietudes y dudas que han sido puestas en muchas mentes. ¡Qué cosa tremenda! ¿Saben que antes de esta visión tuvo una en que dijo que Dios le había mostrado que le explicara a los demás sus inquietudes? Y aquí tiene otra que dice que ya no se preocupe y que deje las cosas así al azar. Tremenda la cosa. A todo esto, mis queridos amigos y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le añadimos sus errores anticientíficos, errores astronómicos y contradicciones. Entonces, de acuerdo a esto, el corolario es bien sencillo. Tenemos que aceptar que la profetisa de la Iglesia Adventista es simplemente un mito y entra en las estadísticas de Mateo 24:24, falsos profetas y falsos maestros. ¿Saben que para que un profeta sea profeta, número uno, deben cumplirse 100% sus profecías? Si se cumple el 80%, si se cumple el 20%, es un profeta falso. ¿Saben que la profetisa de la Iglesia Adventista predijo que Cristo vendría en junio 15, en septiembre del año 1845? Tuvo 3 o 4 visiones que decía Cristo vendrá en esos días y no vino, simplemente falló la profecía. ¿Saben que en el libro que hemos escrito, 170 años en esclavitud, le damos gracias a los autores del internet? Y estos autores hemos hecho una recopilación de todo esto, le hemos colocado la firma no personal, pero allí le damos nosotros testimonio, veracidad, donde se ha sacado. Aquí explicamos más detenidamente todas estas mentiras, errores de la profetisa de Elena de White. ¿Saben que Elena de White profetizó que la puerta de la gracia se había cerrado entre 1844 y 1851? 7 años sosteniendo una mentira con visiones y revelaciones. Me fue mostrado, Dios me ha mostrado. Recordemos lo que dijo claramente Dios en Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta, no tengáis temor de él. Mis queridos hermanos, por la brevedad del tiempo no podemos mostrar las evidencias. Por ejemplo, ella se demostró para 1844 al 51 lo siguiente: me ha sido mostrado, escuchen, me ha sido mostrado que algunos de los que están aquí serán comida para los gusanos, algunos sufrirán las plagas de Apocalipsis 16, algunos estarán vivos para la segunda venida de Cristo. Testimonios, el tomo 1, página 131, 132 en inglés. Testimonios for the church, testimonios para la iglesia. ¿Saben que esto es una mentira? Y fue borrada de los escritos originales. En esta falsa profecía hace mentir a Dios, porque compromete a Dios que vendría esos días, mis queridos hermanos. Es algo delicado. Permítame, en forma
cerrando este capítulo, amargo y dulce. Dulce para aquel que acepta la verdad de Dios, amargo para aquel que cierra sus ojos y oídos a la palabra del Señor y a las evidencias. Recuerde, mi querido amigo, el error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Solamente el Espíritu del Señor puede simplemente quitarnos el mito y la leyenda en el cual fuimos catequizados estando en la secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Permítanme decir, por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, encontramos un hecho clásico. Pablo había llegado a Filipos, una ciudad griega. Y cuando Pablo llegó a Filipos y estaba predicando y bautizó a Lidia y tantas cosas lindas, cuando se reunía con estas mujeres a la orilla del río, dice Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Saben qué es interesante notar? Que cuando Pablo dice que tenía espíritu de adivinación, hay en el griego esa palabra adivinación, puton, que significa pitón, de donde viene la palabra pitoniza de Endor, donde encontramos a Satanás. Satanás es la serpiente antigua, y los que tenían espíritu de adivinación, de adivinar, le llamaban pitonizo. Permítame que cualquier persona que sea, Nostradamus, el señor José Smith, Ellen G. White, todos estos profetas modernos han sido usados y han usado la adivinación para mostrar que la palabra de Dios se cumple, pero es mentira. Permítame decirle, aunque creemos que Elena de White no fue poseída por Satanás, simplemente está usando la mentira, el espíritu de adivinación en todos sus libros. Oh, mis hermanos, es delicado. Nos dice la palabra que debemos reprender, y Dios reprende la mentira religiosa, Dios reprende la mentira teológica. No podemos nosotros salirnos de la palabra del Señor para quedarnos con lo que dicen los hombres en forma humanística. Debemos aceptar la palabra del Señor. Recordemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios le será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Estamos completos, mi querido hermano. Que usted quiere mirar los profetas, mire los profetas del Antiguo Testamento, mire los 40 autores de la palabra del Señor, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. No nos podemos salir de la palabra del Señor. No podemos aceptar los libros apócrifos. No podemos aceptar todas las mentiras que escribió Elena de White concerniente. Miren el libro La profetisa de la salud por el señor Ronald Lambert, cuando este hombre destapa todo ese asunto acerca de cómo ella se copió de los autores y reformadores de su época. No nos podemos, hermanos y amigos, salir de los 1189 capítulos que menciona la palabra del Señor. Debemos creer a los profetas y seremos prosperados, pero los profetas canónicos, los profetas que fueron inspirados por la palabra del Señor. Nuevamente, mis amigos y hermanos, les recomiendo los libros, y hay muchos más. Va a encontrar otro libro precioso que lo vamos a colocar al final del video para que usted pueda tener la referencia, pedir y documentarse, como dice claramente San Pablo, escudriñarlo todo, y que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, no en el conocimiento de los seres humanos. Mis queridos amigos, Dios los bendiga. Quiero abrirle mi corazón. Todos ofendemos muchas veces, y el que no ofende para el varón perfecto. Mi temperamento es este. Yo no condeno personas, pero condenamos principios, y hablamos de principios, y el principio es la palabra del Señor. Escrito está solo la palabra del Señor. Todas las sectas religiosas tienen profetas modernos. Todas las sectas religiosas tienen revelación extrabíblica. La Biblia no es suficiente, necesitamos algo más. Los mormones dicen, la palabra de Dios es la Biblia, sí, pero tenemos un profeta que nos explica la Biblia, es decir, la palabra de Dios más revelación extrabíblica. La Iglesia Ciencia Cristiana dice lo siguiente: nosotros creemos que
la palabra de Dios es la Biblia, pero tenemos una profetisa llamada Mary Baker que nos explica muy bien los principios de Dios en su libro de Ciencia y Salud. Los testigos de Jehová dicen, la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos algo precioso, algo que nos ilumina más. Los libros de Rutherford, esos también explican la palabra del Señor. Los mormones y los adventistas dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos una profetisa que es la continuación, es inspirada, 50 libros inspirados, ¿por quién? Por el Señor, perdón, no es inspiración, es simplemente un plagio y está descubierto. Créanme, Ellen G. White en estos momentos ocupa el primer lugar de las grandes plagiadores del siglo pasado y antepasado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les recomendamos estos libros, les recomendamos leer, estudiar, váyase al internet. Si quiere usted alguna información, le voy a mandar dónde puede documentarse más. Hay 10, 15, 20 direcciones en el internet para investigar en forma directa todos los plagios, errores y cómo la Iglesia Adventista cumple el requisito de ser una secta más en el plan del enemigo. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo y mi oración. Dios les bendiga. Si usted desea obtener este material en DVD o el libro 170 años en esclavitud acerca de la verdad de los adventistas del séptimo día, toda su doctrina errónea, nos puede hablar a los teléfonos en pantalla o escribirnos a esta dirección. Dios les bendiga. Tenemos mucho material, llámenos para que usted pueda despejar las inquietudes. Tenemos estos teléfonos a su disposición. Háblenos para que pueda hablar con el autor del libro 170 años en esclavitud. Le podemos enviar muchos DVDs. Tenemos acerca de los plagios de Ellen G. White, tenemos el mito de 1844 y tenemos muchísimo más material. Así que no se deje engañar y investigue. Escudriñalo todo. Dios les bendiga. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande